En el ocaso de una era que se extendió por más de 1000 años, el Imperio Romano, una civilización que había dominado vastas extensiones de Europa, Asia y África, comenzó a fracturarse. No fue un colapso abrupto, sino un proceso largo y lleno de matices, impulsado por fuerzas internas y externas que se entrelazaron como hilos de un tapiz desgastado. La Roma imperial, que una vez se erigió como faro de orden y estabilidad, vio como las grietas en sus cimientos se expandían lenta pero inexorablemente. Todo comenzó con pequeños cambios, imperceptibles para muchos de los que vivían en aquella época. Las fronteras, que habían sido líneas firmes protegidas por legiones disciplinadas, comenzaron a flaquear ante la presión de los pueblos bárbaros que buscaban mejores tierras y recursos. Pero no fue solo una cuestión de fuerzas externas. En el corazón del imperio, Roma enfrentaba sus propios demonios, corrupción, luchas internas por el poder, y una economía que, bajo el peso de su propia expansión, se tambaleaba peligrosamente. Mientras las ciudades florecían con grandes anfiteatros, foros bulliciosos y acueductos majestuosos, las zonas rurales sufrían el abandono. La desigualdad crecía como una sombra que se extendía sobre la sociedad romana, alienando los campesinos y esclavos que sostenían la maquinaria del imperio. Fue entonces cuando las primeras señales de descontento comenzaron a resonar, como un eco distante que se hacía cada vez más difícil de ignorar. En las décadas finales del siglo III, los emperadores, en un intento por mantener el control, recurrieron a tácticas desesperadas. Dividieron el imperio en regiones más pequeñas para facilitar su administración, una estrategia que, aunque lógica en apariencia, sembró las semillas de la división definitiva entre Oriente y Occidente. Diocleciano, un reformador en esencia, implementó la tetrarquía, pero su visión no sobrevivió al paso del tiempo. Cuando su sistema colapsó, Roma quedó atrapada en un ciclo vicioso de guerras civiles y usurpaciones. Mientras tanto, las fronteras del Rin y el Danubio se convirtieron en escenarios de intensas batallas. Los godos, una confederación de tribus germánicas, atravesaron las defensas romanas buscando refugio frente al avance de los hunos. La batalla de Adrianópolis, en el 378, marcó un punto de inflexión, una aplastante derrota para Roma que reveló las limitaciones de su otrora invencible ejército. Por otro lado, en las ciudades romanas, el sentido de identidad comenzó a diluirse. El cristianismo, una religión nacida en los márgenes del imperio, fue ganando fuerza. Su expansión, impulsada por la conversión del emperador Constantino, transformó radicalmente el panorama cultural y político. Las viejas deidades romanas, que habían sido pilares de la unidad espiritual, quedaron relegadas al olvido, dejando una sociedad dividida en sus creencias. La decadencia económica también se aceleró. Las monedas se devaluaron, la inflación se descontroló, y los impuestos, cada vez más pesados, empobrecieron a las clases medias y bajas. Este deterioro minó la confianza de los ciudadanos en sus líderes, creando un vacío que ningún decreto imperial podía llenar. Mientras el siglo IV avanzaba, el Imperio Romano se convirtió en un reflejo de sus propios excesos y debilidades. Las ciudades que habían sido el orgullo de la civilización romana se llenaron de ciudadanos cansados y desilusionados, mientras las villas rurales se convertían en pequeños feudos autosuficientes, marcando el inicio de un sistema que posteriormente definiría la Edad Media, el feudalismo. Los gobernantes romanos intentaron contener el caos con reformas que buscaban revivir la gloria perdida. Sin embargo, estas medidas solían ser parches temporales que apenas lograban contener el descontento generalizado. El Imperio de Oriente, con su capital en Constantinopla, comenzó a ganar prominencia, mientras que Occidente, con Roma al frente, se hundía más en el abismo de la descomposición social y política. En el año 410, un evento sin precedentes sacudió al mundo romano, la ciudad de Roma. El corazón del imperio fue saqueada por los visigodos liderados por Alarico. Aunque la ciudad ya no era la sede administrativa del imperio, su caída simbolizó algo mucho más profundo. Para los contemporáneos, fue como si el mundo hubiera perdido su eje.
un presagio de que la estabilidad que Roma representaba había llegado a su fin. Sin embargo, el saqueo de Roma no marcó el final inmediato. Durante las siguientes décadas, Occidente continuó resistiendo, pero lo hacía como un gigante herido. La presión de las tribus bárbaras se intensificó. Los vándalos cruzaron los Alpes, tomaron Cartago y finalmente saquearon Roma nuevamente en el año 455. Los hunos, liderados por Atila, sembraron el terror en Italia, aunque su avance fue contenido en la batalla de los Campos Cataláunicos. En medio de estas amenazas externas, los gobernantes romanos eran cada vez más débiles y dependientes de las tropas mercenarias, muchas de las cuales provenían de las mismas tribus que saqueaban el imperio. En el 476, este debilitamiento culminó con la deposición del último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, a manos de Odoacro, un líder germánico que se proclamó rey de Italia. Este evento, aunque simbólico, es considerado por los historiadores como el final oficial del Imperio Romano de Occidente. El Oriente, sin embargo, siguió prosperando como el Imperio Bizantino, perpetuando la herencia romana durante siglos. Pero la caída de Occidente tuvo consecuencias profundas y duraderas en el mundo. La caída del Imperio Romano de Occidente dejó un vacío de poder que se hizo sentir en todos los rincones de Europa. Las grandes ciudades, otrora llenas de vida y comercio, comenzaron a despoblarse. La infraestructura que había sostenido el imperio, carreteras, acueductos y sistemas de alcantarillado, cayó en desuso, y con el tiempo, muchas de estas maravillas de la ingeniería se desmoronaron o fueron reutilizadas para otros fines. En el caos que siguió, las tribus bárbaras establecieron sus propios reinos en lo que alguna vez fueron provincias romanas. Los visigodos se asentaron en Hispania, los francos en la Galia, los ostrogodos en Italia, y los anglosajones en Britania. Estas nuevas entidades políticas, aunque influidas por la cultura romana, desarrollaron sus propios sistemas de gobierno y costumbres, dando lugar a una diversidad que contrastaba con la unidad que Roma había impuesto. La Iglesia cristiana, que había ganado fuerza incluso antes de la caída del imperio, se convirtió en un pilar fundamental de estabilidad en esta nueva era. En ausencia de un poder político central, los obispos asumieron roles de liderazgo, proporcionando no solo guía espiritual, sino también dirección política y social. En particular, el Papa se consolidó como una figura de gran influencia, extendiendo la autoridad de Roma de una manera que, irónicamente, sobrevivió al imperio mismo. El impacto de la caída de Roma también se sintió en el ámbito cultural. Muchos de los avances intelectuales de la antigüedad, desde la filosofía griega hasta la jurisprudencia romana, se perdieron o quedaron relegados a monasterios donde los monjes copiaban manuscritos a mano, preservando fragmentos de conocimiento para futuras generaciones. Este periodo, conocido como la Edad Oscura, fue testigo de un retroceso en áreas como la alfabetización y la urbanización. Sin embargo, incluso en medio de esta aparente decadencia, las semillas del renacimiento cultural y político comenzaron a plantarse. La interacción entre los pueblos bárbaros y la herencia romana dio lugar a una nueva síntesis cultural. Los códigos legales germanos adoptaron principios del derecho romano, mientras que la arquitectura y el arte comenzaron a reflejar una mezcla de estilos. Además, las rutas comerciales, aunque inicialmente interrumpidas, comenzaron a reconfigurarse. Los mercados locales adquirieron más importancia, y los comerciantes se adaptaron a las nuevas realidades políticas. Mientras tanto, en el Oriente, el Imperio Bizantino conservaba la llama de la civilización clásica, sirviendo como puente entre el mundo antiguo y el medieval. A medida que los siglos pasaron, la caída del Imperio Romano de Occidente comenzó a transformarse en una leyenda, un recuerdo imborrable de lo que había sido una civilización imponente y unificada. Pero su influencia, lejos de desaparecer, persistió en formas inesperadas. Uno de los legados más duraderos fue la idea misma de un imperio. Los gobernantes medievales, desde Carlomagno hasta los zares de Rusia, reclamaron para sí la herencia de Roma, adoptando títulos y símbolos que evocaban la grandeza del pasado. En este periodo de fragmentación,
La Iglesia Católica desempeñó un papel crucial en mantener viva la noción de continuidad con el imperio. Los clérigos, muchos de ellos educados en los textos clásicos, conservaron y transmitieron la lengua latina, que permaneció como la lengua del saber y la liturgia. En los monasterios, las copias de las obras de autores como Cicerón, Virgilio y Tácito aseguraron que el espíritu de Roma no fuera completamente olvidado. Mientras tanto, en las tierras que una vez formaron el corazón del imperio, el paisaje cambiaba rápidamente. Las ciudades romanas se redujeron a fortalezas amuralladas, y el campo quedó dominado por castillos y aldeas. Sin embargo, el legado de las instituciones romanas, como la idea de un derecho universal y un sistema de leyes, persistió de manera tenue, influyendo en los códigos legales de los nuevos reinos bárbaros. El impacto de la caída de Roma también se extendió más allá de Europa. El Mediterráneo, que durante siglos había sido un mare nostrum romano, se fragmentó en un mosaico de intereses. Los vándalos establecieron un dominio marítimo temporal desde el norte de África, mientras que los bizantinos luchaban por recuperar el control de estas rutas comerciales vitales. En el este, el surgimiento del Islam en el siglo VII marcó un cambio geopolítico radical, transformando el Mediterráneo en un espacio de interacción y conflicto entre civilizaciones. En Europa occidental, el recuerdo de Roma continuó inspirando. El Sacro Imperio Romano Germánico, fundado en el año 800 con la coronación de Carlomagno, intentó restaurar la idea de una unidad imperial bajo la fe cristiana. Aunque nunca alcanzó la magnitud del Imperio Romano original, este esfuerzo marcó el inicio de una nueva era en la que la política, la religión y la cultura se entrelazaron de formas novedosas. El colapso romano, lejos de ser simplemente un final, fue también un comienzo. La caída del imperio dio paso a una Europa donde nuevas identidades, idiomas y sistemas políticos surgieron sobre los escombros de la antigua civilización. Sin embargo, la memoria de Roma, con su poder, su gloria y sus tragedias, continuó siendo una brújula, un recordatorio de lo que alguna vez fue posible. En los siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, Europa experimentó una transformación radical. Las grandes ciudades que antes prosperaban bajo el manto imperial, ahora se convirtieron en sombras de sí mismas. Las redes comerciales que conectaban todo el continente se interrumpieron, y la vida urbana cedió terreno a un sistema agrario en el que las pequeñas aldeas predominaban. No obstante, el proceso de reconfiguración del continente fue gradual, y los vestigios del poder romano seguían presentes en la arquitectura, el derecho y la organización social. Las antiguas provincias romanas se convirtieron en nuevos reinos, pero la memoria del imperio nunca se desvaneció por completo. Los pueblos germánicos, que habían sido una de las principales fuerzas que derribaron el imperio romano, adoptaron en muchos casos las costumbres y estructuras de gobierno de Roma. Los visigodos, francos, ostrogodos y lombardos comenzaron a asimilar elementos del derecho romano, adaptándolos a sus propias tradiciones. En el caso de los francos, bajo el reinado de Carlomagno, se intentó revivir la idea de un imperio cristiano en Europa, que tuvo su culminación en la creación del Sacro Imperio Romano Germánico. Aunque este intento nunca alcanzó la unidad y el poder que Roma había poseído, sí fue un reflejo del deseo de recuperar una era de estabilidad y centralización. La Iglesia, que había ascendido a una posición dominante tras la caída del imperio, también desempeñó un papel fundamental en la preservación de la herencia romana. Durante el período medieval, la Iglesia Católica no solo se convirtió en la principal institución religiosa, sino también en el principal motor de la educación y el saber. Los monasterios fueron los guardianes de los conocimientos antiguos, preservando y copiando textos clásicos en latín. Fue en estos centros de aprendizaje donde muchos de los antiguos textos romanos sobre derecho, filosofía y ciencia se conservaron y se transmitieron a generaciones futuras. A pesar de que la caída del Imperio Romano de Occidente marcó el fin de una era de esplendor para Roma, las semillas de la civilización romana perduraron. En las universidades medievales que surgieron en Europa, se estudiaron las obras de los grandes pensadores romanos como Cicerón y Séneca,
y se continuaron empleando las bases del derecho romano como modelo para los sistemas jurídicos de los nuevos reinos europeos. Además, la arquitectura romana, con su énfasis en la simetría, la columna y el arco, dejó una huella profunda en la construcción de iglesias y castillos durante la Edad Media. El legado de Roma también fue una fuente de inspiración para los renacentistas, quienes miraron hacia atrás a la antigua civilización con la esperanza de recuperar el conocimiento perdido y renovar la gloria de las artes y las ciencias. Durante el Renacimiento, intelectuales como Petrarca, Dante y Boccaccio redescubrieron los textos latinos y los consideraron una guía para la recuperación de una edad dorada de humanidad y razón. Este renacer de la cultura clásica puso las bases para la revolución científica y la ilustración, movimientos que transformarían de nuevo la forma en que los europeos entendían el mundo y la sociedad. En el campo de la política, las ideas sobre el gobierno romano también dejaron su impronta. Aunque el Imperio Romano nunca fue democrático en el sentido moderno, la estructura de su gobierno, especialmente la concepción de la República Romana, influyó profundamente en los pensadores políticos de los siglos posteriores. La idea de una forma de gobierno basada en el equilibrio de poderes, el derecho y la ciudadanía fue un faro para los filósofos del Renacimiento y, más tarde, para los fundadores de las democracias modernas. A pesar de su colapso, Roma nunca dejó de ser un ideal, un símbolo de orden, grandeza y civilización. En el imaginario colectivo de Europa, Roma era más que una ciudad o un imperio, era un modelo de lo que la humanidad podía lograr. Esta percepción influyó profundamente en los siglos que siguieron, moldeando imperios, reinos y hasta las nociones de identidad nacional. En el este, el Imperio Bizantino, que se consideraba el legítimo heredero de Roma, continuó floreciendo durante siglos. Su capital, Constantinopla, se convirtió en el centro de una vibrante cultura que mezclaba las tradiciones romanas, griegas y orientales. Aunque los bizantinos se enfrentaron a constantes amenazas, desde invasiones persas hasta el surgimiento del Islam, lograron preservar y expandir las instituciones romanas, así como la fe cristiana. La compilación del derecho romano bajo el emperador Justiniano, conocida como el Corpus Juris Civilis, sería una de sus contribuciones más duraderas, sirviendo de base para el derecho europeo en los siglos venideros. Mientras tanto, en Occidente, los recuerdos de Roma seguían vivos en las coronas que buscaban legitimidad a través de su conexión con el antiguo imperio. Los reyes francos y los gobernantes germánicos se autodenominaban césares, en un esfuerzo por reclamar parte de su legado. Incluso el concepto de cristiandad, como una entidad política y espiritual, estaba profundamente arraigado en las ideas romanas de un imperio universal. A medida que Europa salía de la Edad Media, el redescubrimiento de la literatura y las ideas clásicas avivó un nuevo interés por Roma. Durante el Renacimiento, la arquitectura romana influyó en la construcción de catedrales, palacios y plazas. Las columnas dóricas, jónicas y corintias, que alguna vez habían adornado templos paganos, ahora decoraban iglesias y ayuntamientos cristianos. Pero no solo en la arquitectura se veía la influencia de Roma, también estaba presente en la política, donde los gobernantes del Renacimiento tomaban inspiración de las tácticas y estrategias de los antiguos césares, para consolidar su poder. Más allá de Europa, Roma también dejó su huella en las nacientes potencias coloniales. Los exploradores europeos, al expandirse hacia el Nuevo Mundo y otras regiones del globo, a menudo justificaban sus acciones evocando la misión civilizadora que una vez guió a Roma. Aunque esta visión estaba plagada de contradicciones y tragedias, es innegable que el modelo imperial romano se convirtió en un punto de referencia para los imperios modernos. Sin embargo, la Roma que fascinaba a los renacentistas y colonizadores no era solo la de los emperadores y legiones. También era la Roma de los filósofos, los juristas y los poetas. Virgilio, Horacio y Ovidio volvieron a ser estudiados y admirados, sus palabras interpretadas como guías para la vida moral y política. La noción de un derecho natural, profundamente influida por las enseñanzas de los juristas romanos, empezó a emerger como una base para las ideas modernas de justicia y derechos humanos. Conforme la modernidad se afianzaba,
el legado del Imperio Romano continuó moldeando el pensamiento político, cultural y social. Durante el siglo XVIII, en el apogeo de la Ilustración, los filósofos europeos encontraron en Roma un ejemplo tanto de advertencia como de inspiración. Montesquieu, por ejemplo, estudió profundamente la caída del imperio y argumentó que su desmoronamiento era un testimonio del peligro, de la corrupción y la pérdida de virtudes cívicas. Su obra influyó en la construcción de gobiernos modernos basados en la división de poderes, una idea que, en esencia, tenía sus raíces en la República Romana. Simultáneamente, en América, los fundadores de los Estados Unidos miraron hacia Roma como un modelo para su joven república. Los ideales de la ciudadanía romana y el concepto de un gobierno representativo resonaron profundamente en los debates que dieron forma a la Constitución estadounidense. Incluso el diseño arquitectónico de la nueva nación, con sus capitolios y edificios gubernamentales, reflejaba la admiración por la grandeza clásica. En Europa, el legado militar de Roma también inspiró a líderes y estrategas. Napoleón Bonaparte, quien veía en Julio César y Augusto modelos a seguir, intentó emular el poder y la organización del Imperio Romano en su propia campaña para dominar Europa. Su ambición de unificar el continente bajo un solo liderazgo evocaba las aspiraciones romanas, aunque, al igual que el antiguo imperio, sus esfuerzos finalmente sucumbieron a la resistencia y a las tensiones internas. El impacto de Roma no se limitó a la política y la arquitectura, también moldeó la cultura popular de una manera que perdura hasta hoy. Desde el Renacimiento hasta el presente, Roma ha sido una fuente inagotable de historias, mitos y representaciones artísticas. Obras literarias como la Eneida de Virgilio y la tragedia de Julio César de Shakespeare continuaron inspirando generaciones, mientras que la imagen de los gladiadores, los césares y las legiones romanas han sido inmortalizadas en el arte, el cine y la televisión. En el siglo XX, con la globalización y los avances tecnológicos, el estudio del Imperio Romano alcanzó nuevas profundidades. Los arqueólogos desenterraron villas, acueductos y artefactos que ofrecieron una visión más detallada de la vida cotidiana en Roma, desde los banquetes opulentos de los senadores hasta las vidas de los esclavos y plebeyos que sostenían su economía. Las lecciones de su colapso también resonaron con los líderes contemporáneos, quienes vieron en la historia de Roma paralelismos con los desafíos de los imperios modernos. Así, la caída del Imperio Romano, aunque representó el fin de una era, también marcó el principio de un legado que trascendió su tiempo. Roma dejó de ser un lugar físico para convertirse en un concepto, un ideal que continuó inspirando a la humanidad a soñar con grandes civilizaciones, a aprender de sus errores y a esforzarse por lograr un equilibrio entre la ambición y la sostenibilidad.